Esta tarde, Venezuela va a entregar la carta de denuncia a la Organización de Estados Americanos. La medida fue dicha ayer por la canciller Delcy Rodríguez, luego de que el Consejo Permanente aprobara una reunión de cancilleres para tratar la crisis en territorio venezolano. El proceso que hoy comienza va a demorar cerca de 2 años en los que el país deberá seguir cumpliendo con las obligaciones que impone el organismo. En Washington, a esta hora, Gustavo Alegret tiene la información. Gustavo, buenas tardes. Saludos, muy buenas tardes. La carta irá dirigida al secretario general. Hay dudas de dónde se debe entregar, no hay precedentes. La delegación de Venezuela nos ha confirmado que la entrega se producirá esta tarde. El proceso comenzará a partir de entonces, cuando se ha producido esa comunicación oficial. Son 2 años con muchas incertidumbres, pero con una claridad, y es que Venezuela tiene que atender las mismas obligaciones y los mismos derechos que cualquier Estado miembro. Entre ellas, a hacer frente a la deuda que hoy tiene de más de 8 millones de dólares y que para el año 2019, cuando terminen estos 2 años de proceso de salida, ascendería a más de 11 millones. Una cosa es decirlo. Procederíamos de inmediato a denunciar la Carta de la Organización de Estados Americanos e iniciar el procedimiento para el retiro definitivo de Venezuela de esta organización regional. Y otra, hacerlo. La salida de una nación de la OEA no tiene precedentes. La acción del chavismo está motivada por la convocatoria de una reunión de cancilleres aprobada por el Consejo Permanente para debatir la crisis política de Venezuela, pese al rechazo que presentó el gobierno de Caracas. Pero, ¿cómo se abandona la OEA? Primero, el país debe presentar una comunicación escrita a la Secretaría General en la que refiere su decisión de denunciar la Carta de la OEA, su documento fundacional de 1948. Esta carta regirá indefinidamente, pero podrá ser denunciada por cualquiera de los Estados miembros mediante comunicación escrita a la Secretaría General, la cual comunicará en cada caso a los demás las notificaciones de denuncia que reciba. Esta acción ni siquiera la hizo Cuba, país que permaneció suspendido de la organización desde el año 1962 hasta el 2009. Una vez recibida la comunicación y transcurridos 2 años, la nación quedará desligada de la OEA, siempre y cuando haya cumplido con las obligaciones emanadas en la Carta. En los 2 años de proceso, el país será considerado miembro pleno con todos sus derechos y obligaciones. Una de ellas, el pago total de las deudas pendientes. En el caso de Venezuela, la deuda hasta diciembre de 2016 era de $8.764.449. A eso se suman las obligaciones de este año, que ascienden a $1.829.700. La deuda que tiene Venezuela con el organismo data desde antes del mandato de Luis Almagro, quien ha sido una de las voces internacionales más críticas al régimen de Nicolás Maduro. Las obligaciones de la Carta de la OEA van más allá de lo económico. Los países que integran el organismo deben respetar la democracia representativa, los derechos humanos, la separación de poderes y la libertad de expresión. A Venezuela se le pediría que respetara todos esos elementos. Que detrás de esta coalición, de un grupo de gobiernos, de una facción de gobiernos de esta región, está la mirada puesta sobre la soberanía de nuestra patria. Venezuela debe pedir además en su comunicación salir de la organización en su conjunto, con lo que también quedaría por fuera de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Desde el 10 de septiembre de 2013, Venezuela está fuera de la Corte. Se impuso la traición. Mientras todo ocurre y pasan los 2 años, la CIDH podrá seguir atendiendo las denuncias de violaciones de derechos humanos en Venezuela hasta que se haga efectiva su salida de la OEA. Esta decisión llega, la de abandonar el organismo hemisférico regional, tras esa aprobación ayer del Consejo Permanente para llamar a una reunión de cancilleres. Hay dudas sobre lo que puede pasar en estos próximos 2 años y hasta qué punto Venezuela puede desligarse de sus obligaciones y de los derechos que tiene por el hecho de formar parte hoy de la OEA. Nos acompaña el embajador Gonzalo Conque, él es jefe de gabinete del secretario Luis Almagro. Señor Conque, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo queda la OEA con la salida de Venezuela? Es una situación en la que efectivamente se abre un proceso de 2 años a partir de la eventual presentación de la nota de denuncia que está anunciada para el día de hoy. Transmite algunas señales, transmite una señal, yo diría, de debilidad en materia de política exterior, porque irse de la casa de la democracia, irse de la casa de los derechos humanos en un momento en que justamente se está trabajando por un grupo de países
que ayer fueron 19, pero que son más en las discusiones en lo relativo a la situación institucional en Venezuela, transmite una señal de debilidad del apartarse del organismo. Abre un plazo de 2 años, es un plazo de 2 años en que los procesos políticos han de transcurrir, se verá lo que sucede a lo largo de esos 2 años, pero evidentemente ese lapso de tiempo da la posibilidad de las reconsideraciones del caso. ¿Ustedes esperan esa reconsideración de una decisión que a efectos de hoy, desde el punto de vista del gobierno venezolano, parece irreversible? Siempre es positivo a veces tener la oportunidad de pensar las cosas en profundidad y de pensar las cosas en un lapso que vaya más allá de lo inmediato. Y en ese contexto, la OEA evidentemente es la casa, es la organización de todos los estados americanos y es la casa de ellos, en la cual se trabaja precisamente estos temas que son tan importantes y tan valiosos para nuestros principios y para nuestros valores, como es la libertad de expresión, como es la democracia representativa, como es la promoción y protección de los derechos humanos. Nunca es positivo que un estado parte se aleje de esa vía. La Secretaría Jurídica de la Organización de Estados Americanos ha subrayado en las últimas horas que Venezuela, al margen de la decisión que hoy adopta, tiene los mismos derechos y las mismas obligaciones. ¿Eso cómo es leído desde la Secretaría General? La Carta de la OEA, en su artículo 143, establece que ese proceso de denuncia del tratado, de salirse de la organización, implica en efecto que el mismo surte efecto, tiene relevancia jurídica a partir de los 2 años de presentación de la nota. Durante ese lapso de 2 años, las obligaciones siguen siendo las mismas, vale decir, el respeto a los derechos humanos, a la democracia representativa. Durante esos 2 años, el Estado que manifiesta su vocación de alejarse sigue siendo miembro pleno de la Organización de los Estados Americanos, con todas las consecuencias que ello conlleva. En los últimos consejos permanentes se ha hablado mucho de Venezuela, hasta el punto de que Venezuela ha decidido salir de este organismo hemisférico. Venezuela dice que a través de la OEA se está interviniendo en su país en cuestiones internas y han acusado reiteradamente al secretario de liderar esa intromisión en sus asuntos internos. Usted trabaja codo con Almagro. ¿Cómo está el secretario cuando recibe constantes presiones y acusaciones en esa línea? El secretario trabaja en base a convicciones, trabaja en base a herramientas jurídicas, a instrumentos jurídicos y trabaja en base a la razón y al derecho. La razón y el derecho están claramente en el caso de la situación relativa a Venezuela del lado del secretario general, con lo cual cuando uno está basado en principios, cuando uno está basado en valores y cuando uno tiene la razón y el derecho de su lado, puede estar muy tranquilo. ¿Sabemos quién va a recibir esa carta? No, desconozco. Son las declaraciones del embajador y jefe de gabinete de Luis Almagro, aquí en la Organización de Estados Americanos, donde esta tarde se va a proceder a la entrega por parte de la delegación de Venezuela de esa misiva que abre el periodo de 24 meses en los que Venezuela aspira, de momento por el gobierno actual, a salir de la Organización de Estados Americanos. Esto desde Washington, devuelvo la conexión a nuestro Centro Internacional de Noticias.